¿Y si bajo nuestros pies existieran rastros de antiguas civilizaciones ocultas? Desde los mitos del inframundo hasta túneles imposibles que atraviesan continentes, el ser humano siempre ha mirado hacia abajo con miedo y curiosidad. En este video exploraremos las historias, leyendas y evidencias que sugieren que quizás no toda la historia de la humanidad ocurrió bajo el sol. ¿Existieron realmente pueblos que vivieron en las entrañas de la Tierra? ¿O son solo ecos de nuestros miedos más profundos? Acompáñame en este viaje al corazón del misterio, donde ciencia, arqueología y mitología se entrelazan para revelar un mundo subterráneo lleno de secretos. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Ahora sí, descendamos juntos al inframundo. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha mirado hacia el suelo no solo con los pies, sino con la imaginación. Allí, bajo las rocas y la oscuridad, creyó ver el reflejo de sus propios temores y esperanzas. En casi todas las civilizaciones antiguas, sin excepción, el inframundo aparece como una constante universal. Un territorio invisible, oculto bajo la superficie, donde moran los muertos, los dioses, los espíritus o incluso pueblos olvidados. Este no era simplemente un lugar de castigo, como a menudo se interpreta desde una visión moderna. Era, ante todo, una dimensión paralela, tan real para ellos como la vida sobre la tierra. En Egipto, por ejemplo, el Duat era mucho más que el reino de los muertos. Era un vasto laberinto de pasajes, ríos de fuego, guardianes con cabezas de bestias y estrellas invertidas. El alma del difunto debía atravesarlo en una travesía llena de peligros y enigmas, guiada por el dios Ra en su barca solar. Cada noche, el sol descendía al Duat, moría, luchaba contra las fuerzas del caos y renacía al amanecer. En ese ciclo eterno de descenso y resurrección, los egipcios no solo explicaban el día y la noche, representaban la idea profunda de que la vida misma dependía de lo que ocurría bajo tierra. El inframundo era para ellos el corazón invisible de la creación. En la antigua Grecia, el Hades cumplía una función similar, pero con un tono distinto, menos solar y más sombrío. No era un lugar de castigo para todos, sino la morada donde residían las almas después de la muerte, más allá del río Estigia. Allí, los héroes y los malvados encontraban su destino según sus actos, pero también según su esencia. Hades, el dios del inframundo, no era un demonio, sino un soberano justo, distante, inevitable. El inframundo griego tenía sus regiones: los campos elíseos para los virtuosos, el Tártaro para los condenados y los prados grises donde vagaban las almas comunes. Era una ciudad invisible, un reflejo de la sociedad humana, pero invertido en la penumbra. Los mesopotámicos, por su parte, imaginaban un mundo subterráneo, mucho más árido y silencioso. En el Kur, el polvo sustituía al alimento y la luz nunca llegaba. Las almas bebían agua turbia y vestían plumas, como sombras que se movían sin propósito. En sus tablillas de arcilla, escritas hace más de 4000 años, ya se relataba la historia de Inanna, la diosa que descendió al inframundo para enfrentar a su hermana Ereshkigal. Ese mito, uno de los más antiguos del planeta, habla del sacrificio, la renovación y el ciclo de la vida, pero también de algo más profundo, la creencia de que bajo la tierra había un reino tan real como el de los vivos, regido por leyes propias y por una energía que los hombres apenas comprendían. En el extremo opuesto del mundo, los mayas también hablaban de un lugar subterráneo, Xibalbá, el lugar del miedo. No era un infierno eterno, sino un dominio habitado por señores poderosos que representaban las pruebas del alma. Según el Popol Vuh, los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque descendieron a Xibalbá
para enfrentar a sus gobernantes y tras vencerlos, se transformaron en el sol y la luna. Una vez más, el mito del descenso se une al de la regeneración. Entrar al inframundo no era morir, sino transformarse. Para los mayas, las cuevas eran portales reales. En ellas realizaban sacrificios, rituales y ofrendas. Incluso hoy, los arqueólogos han encontrado altares a cientos de metros bajo tierra, iluminados solo por la luz de antorchas que debieron arder hace siglos. En los cintos Andes, los incas creían que sus ancestros habían surgido de las profundidades. En las crónicas de los primeros conquistadores se menciona que muchos pueblos aseguraban provenir de las ventanas de la tierra, grietas o túneles sagrados. La palabra Ucupacha, en quechua, designaba el mundo de abajo, un reino espiritual habitado por las fuerzas que controlaban la fertilidad, el agua y la muerte. No era un sitio temido, sino respetado. Todo lo que germinaba, desde una semilla hasta una civilización, nacía de ese mundo interior. El inframundo andino no estaba separado del nuestro. Coexistía con él, latente, respirando bajo nuestros pasos. En la India antigua, los textos védicos y los Puranas describen Patala, el reino inferior del universo, compuesto por 7 niveles o locas subterráneos. Lejos de ser un infierno, era descrito como un lugar de esplendor, con palacios de oro y piedras preciosas, habitado por los nagas, serpientes divinas y sabias. Patala no representaba la condena, sino una dimensión de conocimiento oculto. Los sabios que descendían allí lo hacían para adquirir sabiduría o para alcanzar una forma más pura de existencia. En la cosmovisión hindú, el universo se estructura en múltiples planos, y los mundos interiores son tan reales y sagrados como los celestiales. Incluso en las frías tierras del norte, los nórdicos hablaban de un inframundo llamado Helheim, gobernado por la diosa Hel, mitad viva, mitad muerta. No era un lugar de tortura, sino el destino tranquilo de quienes morían sin gloria en batalla. En las sagas islandesas, los túneles, cavernas y raíces del gran árbol Yggdrasil conectaban los 9 mundos, recordando que la vida y la muerte, la luz y la sombra, estaban entrelazadas. Bajo la corteza de la tierra se encontraba el conocimiento de los antepasados, el germen del renacer. El mismo patrón se repite, con nombres distintos, en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Los aztecas hablaban de Mictlán, los sumerios del Kur, los japoneses del Yomi, los celtas del Andouken, los pueblos indígenas norteamericanos de los pueblos del interior. Es como si una memoria común, un eco arcaico, hubiera sobrevivido en todos los rincones del planeta. La idea de que el mundo no termina en la superficie, sino que continúa hacia abajo, en un territorio tan misterioso como necesario. Y si todos estos mitos, más allá de su simbolismo espiritual, escondieran un recuerdo más antiguo, una memoria ancestral de tiempos en que los humanos realmente habitaron las profundidades, antes del fuego, antes de la agricultura, antes incluso de las ciudades, nuestros antepasados vivieron durante milenios en cuevas. Esos lugares no solo los protegieron del frío y de los depredadores, sino que se convirtieron en sus templos, sus hogares y sus tumbas. Generaciones enteras nacieron y murieron sin ver más que la tenue luz del fuego contra las paredes de piedra. Es posible que la memoria colectiva de esas eras subterráneas haya sobrevivido, transformada en mito, codificada en relatos que más tarde se convirtieron en religiones. La tierra, para todas esas civilizaciones, no era una roca muerta, era un ser vivo. Sus entrañas palpitaban, sus cavernas eran venas por donde circulaba la energía divina. En muchas tradiciones, el corazón del mundo estaba literalmente bajo tierra, un centro sagrado donde se originaba toda la vida. Para los egipcios, era el punto donde el sol renacía,
para los mayas, el útero de la diosa madre, para los hindúes, la base de los 7 mundos, y para los andinos, el vientre de Pachamama, donde todo se transforma. Así, el inframundo no solo representaba el lugar de los muertos, sino el territorio de lo invisible. Lo que se oculta bajo la superficie era, y sigue siendo, símbolo del misterio, del origen y del destino. En esas historias antiguas, la humanidad proyectó su intuición más profunda, que la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, no están separadas por fronteras, sino unidas por un túnel que atraviesa el alma del mundo. Quizás, cuando los antiguos hablaban del Duat, del Hades o de Xibalbá, no estaban describiendo simples mitos, sino recuerdos deformados de realidades que una vez existieron. Tal vez, hace miles de años, hubo pueblos que encontraron refugio bajo tierra, desarrollaron culturas ocultas, y sus ecos se convirtieron en leyendas transmitidas de generación en generación. Lo que para nosotros son mitos, para ellos pudieron ser memorias, y así, enterradas entre símbolos y metáforas, podrían estar las huellas de civilizaciones que vivieron, amaron y soñaron en la oscuridad del subsuelo. El inframundo, más que un lugar de muerte, fue el primer espejo en el que la humanidad se miró a sí misma. Porque al mirar hacia abajo, en la profundidad de la tierra, quizás siempre hemos estado buscando algo más, nuestro propio origen. Y lo que se esconde allí, entre las sombras, podría no ser solo el pasado, sino una parte de nosotros que nunca dejó de vivir bajo la superficie. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una atracción irresistible por los lugares donde la tierra se abre. Montañas, grietas, cavernas, cráteres, abismos, todos ellos fueron considerados portales, respiraderos del planeta, umbrales hacia realidades ocultas. Las antiguas culturas no veían esas aberturas como simples formaciones geológicas, sino como pasajes sagrados que conectaban el mundo de los hombres con el de los dioses o los espíritus. En esas profundidades, decían, habitaban los antepasados, los guardianes o los seres que habían dado forma al mundo. Las entradas al inframundo eran, al mismo tiempo, símbolos de vida y de muerte, lugares de iniciación, de revelación y de poder. Si uno observa los mapas de los mitos antiguos, descubre algo sorprendente. Casi en cada continente hay una puerta al centro de la tierra. En el Tíbet, por ejemplo, se habla del reino de Agarthy, un vasto imperio subterráneo gobernado por sabios que custodian el conocimiento perdido de la humanidad. Según la tradición budista, Agarthy, o Shambhala, su versión espiritual, no está en el cielo, sino bajo la superficie. Los textos tibetanos antiguos narran que este reino está conectado al mundo exterior por túneles secretos, invisibles para quienes no están preparados espiritualmente. Muchos viajeros del siglo XIX y XX, fascinados por estas historias, aseguraron que monjes del Himalaya les habían revelado la existencia de pasadizos que conducían a ciudades de luz bajo las montañas. Allí, decían, la humanidad primigenia habría buscado refugio en tiempos de catástrofe. En América del Norte, las tradiciones Hopi describen algo parecido. Según sus leyendas, los primeros hombres vivieron bajo la superficie, en un mundo oscuro, protegido por el dios Sotuknang y la diosa Spider-Woman, la mujer araña. Cuando llegó el momento, fueron guiados a la superficie a través de una abertura llamada Sipapú, que aún hoy es un lugar sagrado en el Gran Cañón del Colorado. Para los Hopi, ese portal simboliza el punto de conexión entre el mundo anterior y el actual, entre lo que fue y lo que aún vive bajo nosotros. Los ancianos de la tribu aseguran que en tiempos de gran destrucción, cuando el mundo se limpie otra vez, los elegidos volverán a entrar en la tierra para renacer desde dentro. En los Andes, los pueblos quechuas y aymarás conservan una creencia casi idéntica.
hablan de chincanas, túneles sagrados que se extienden bajo las montañas y los templos. En Cusco, se dice que bajo el antiguo Coricancha, el Templo del Sol, existen galerías que conectan la ciudad con fortalezas lejanas como Sacsayhuamán o incluso con el lago Titicaca. Las leyendas cuentan que los incas escondieron allí su tesoro, pero algunos cronistas coloniales afirmaron algo aún más intrigante, que los sacerdotes descendían a esos túneles para comunicarse con los dioses del interior. Los conquistadores intentaron explorar esas galerías, pero muchos desaparecieron. Hasta hoy, nadie ha logrado cartografiarlas completamente. Más al norte, en México, los mexicas también hablaban de un mundo subterráneo, el Mictlán. En el centro del Valle de México existían cavernas naturales que los sacerdotes consideraban entradas a ese reino. Una de ellas, bajo el cerro del Tepeyac, era un sitio de peregrinación mucho antes de la llegada de los españoles. Los mayas, por su parte, usaban cenotes y cuevas profundas como lugares de comunicación con los dioses del inframundo. Las exploraciones arqueológicas recientes en cuevas de Yucatán han hallado altares, huesos humanos y objetos rituales a decenas de metros bajo el nivel del suelo, donde ninguna luz solar puede llegar. No eran simples tumbas, eran templos del inframundo. El mismo patrón se repite en otras partes del mundo. En Irlanda, el pozo de San Patricio era considerado una abertura hacia el purgatorio. En Grecia había entradas al Hades en cuevas de Laconia y en los lagos del Peloponeso. En Italia, los romanos creían que el lago Averno, con sus vapores sulfurosos, era una puerta directa al reino de Plutón. En Turquía, en la ciudad de Hierápolis, existe la Puerta de Plutón, una cueva que exhala gases mortales. Los antiguos sacerdotes decían que era un acceso al mundo de los muertos, porque cualquier animal que se acercaba caía sin vida. Hoy sabemos que el dióxido de carbono en el interior puede matar a quien lo respire, pero el misterio permanece. ¿Cómo sabían los antiguos que ese lugar era mortal? ¿Qué sabiduría geológica o intuición espiritual los guiaba? El continente americano también guarda misterios modernos que evocan estas viejas creencias. En Estados Unidos, el Monte Shasta, en California, es centro de una de las leyendas más persistentes sobre civilizaciones subterráneas. Desde el siglo XIX, exploradores, buscadores de oro y místicos han afirmado que bajo la montaña habita un pueblo llamado los Lemurianos, descendientes de una civilización perdida. Se dice que viven en túneles cristalinos y que emergen ocasionalmente para guiar a los humanos hacia una conciencia más elevada. Aunque la ciencia lo considera un mito contemporáneo, los relatos de luces misteriosas, voces en las cavernas y desapariciones han alimentado durante décadas la fascinación por este lugar. En el otro extremo del planeta, las historias sobre entradas en los polos han capturado la imaginación del mundo moderno. Durante el siglo XIX y principios del XX, exploradores y escritores hablaron de la hipótesis de la Tierra hueca, según la cual ambos polos serían accesos hacia un vasto interior habitado. El almirante Richard Byrd, uno de los primeros en sobrevolar el Polo Norte, escribió en su diario, según ciertas versiones posteriores, que habría visto una tierra más allá del hielo, con vegetación, animales y una luz interior que no provenía del sol. Aunque los historiadores sostienen que esos textos fueron falsificados o reinterpretados, la idea persistió. Muchos creyeron que los polos eran portales naturales, respiraderos de un planeta vivo, tal como decían los antiguos mitos. Lo más sorprendente es que muchas culturas compartían una creencia común. Nuestros ancestros vinieron de abajo, no del cielo, sino del interior de la tierra. En las tradiciones nativas,
Americanas, africanas, australianas y asiáticas, abundan los relatos de pueblos que emergieron de las cavernas guiados por dioses o animales sagrados. Los Zuni, en el suroeste de Estados Unidos, decían que los primeros hombres salieron del interior guiados por una serpiente de luz. En el desierto australiano, los aborígenes pintaron en las rocas figuras de los Wandjina, seres que, según ellos, vivían en túneles bajo la arena y subían a enseñar a los humanos el arte y la agricultura. En África, los dogones hablan de los Nommo, seres acuáticos que vinieron del interior del mundo y enseñaron la astronomía mucho antes de que existieran los telescopios. Estas coincidencias podrían tener una explicación más terrenal, aunque no menos fascinante. Durante las eras glaciales, gran parte del planeta se volvió inhóspito. Las temperaturas cayeron, las tormentas de nieve cubrieron los continentes y la humanidad primitiva buscó refugio donde pudo, en las cuevas. Aquellos primeros refugios se convirtieron en los hogares del género humano durante miles de años. Allí, protegidos de los vientos y los depredadores, los hombres pintaron las primeras historias sobre las paredes. En ese mundo de piedra y oscuridad nacieron el fuego, el arte y el pensamiento simbólico. Cuando las glaciaciones terminaron y los pueblos salieron de las cavernas, la memoria de ese largo encierro quedó grabada en sus mitos. Habíamos emergido de la tierra hacia la luz. Es posible que los relatos sobre puertas sagradas, túneles interminables y mundos interiores sean la versión mítica de aquella experiencia colectiva. La cueva, más que un refugio físico, se convirtió en un símbolo de nacimiento. Entrar en ella era regresar al útero de la madre tierra, salir, renacer. Los chamanes descendían a las profundidades para hablar con los espíritus. Los iniciados eran enterrados simbólicamente antes de volver a la vida. En cada cultura, la experiencia subterránea fue espiritual antes que geográfica. Pero el lenguaje de los mitos a veces conserva verdades más antiguas de lo que parece. Quizás, en algún punto perdido del tiempo, los humanos no solo sobrevivieron bajo la tierra, sino que desarrollaron comunidades estables en esas profundidades. Las leyendas de los Hopi, de los incas o de los monjes tibetanos podrían ser ecos distantes de esa época en que la oscuridad era hogar y no amenaza. Lo que la arqueología llama cuevas paleolíticas, los mitos recuerdan como reinos interiores. Y aunque hoy la ciencia nos enseña que la Tierra no es hueca, sigue habiendo algo profundamente humano en esa idea. La sensación de que, bajo nosotros, en la oscuridad silenciosa del planeta, late todavía la memoria de nuestros orígenes. Porque tal vez el inframundo no esté tan lejos como creemos. Tal vez siga allí, bajo cada montaña, bajo cada ciudad, esperando que recordemos que todos, alguna vez, venimos de abajo. Y que al mirar hacia la profundidad, no solo buscamos civilizaciones perdidas, sino los vestigios de quienes fuimos cuando la tierra aún nos cobijaba en su corazón oscuro. Durante el siglo XIX, en plena era de exploración y descubrimiento, surgió una idea que fascinó tanto a científicos como a soñadores. ¿Y si el interior de la Tierra no fuera una masa de roca y magma, sino un vasto mundo oculto, lleno de vida, luz y civilizaciones perdidas? Aquella pregunta, aparentemente absurda para la ciencia moderna, encendió la imaginación de escritores, filósofos y aventureros. En un tiempo en que se cartografiaban los polos, se excavaban las primeras ciudades antiguas y el ser humano comenzaba a comprender la magnitud del planeta. Pensar en un mundo interior era casi inevitable. Era como si, al haber explorado casi toda la superficie, el siguiente paso lógico fuera mirar hacia abajo. Fue Julio Verne, con su inmortal Viaje al centro de la Tierra, 1864, quien dio forma literaria a esa obsesión. Su novela no solo contaba una aventura fantástica,
proponía una hipótesis científica basada en los conocimientos geológicos de su tiempo. Un profesor y su sobrino descienden por un volcán islandés y descubren un mundo subterráneo con mares interiores, criaturas prehistóricas y una atmósfera respirable. Verne, visionario como pocos, utilizó los conocimientos reales sobre cavernas, fósiles y erupciones para construir una historia que aún hoy resuena. Lo más fascinante es que su obra se inspiró en teorías reales que circulaban entonces. La teoría de la Tierra hueca. Esta teoría tiene raíces más antiguas. En el siglo XVII, el astrónomo Edmund Halley, el mismo que descubrió el cometa que lleva su nombre, propuso que la Tierra estaba compuesta por una serie de esferas concéntricas, separadas por atmósferas luminosas. Halley sugería que esos mundos interiores podían estar habitados y que los fenómenos como las auroras boreales eran producidos por los gases que escapaban desde el interior. En el siglo XVIII, el matemático Leonhard Euler llegó a una conclusión similar, afirmando que el planeta era completamente hueco y que en su centro existía un pequeño sol. Estas ideas, aunque sin base científica sólida, reflejaban el espíritu de una época en la que todo parecía posible. Con el auge de la exploración polar en los siglos XIX y XX, el mito del mundo interior cobró nueva fuerza. Muchos exploradores, reales o supuestos, aseguraron haber encontrado entradas al centro de la Tierra en los polos. Uno de los relatos más célebres fue el del almirante Richard E. Byrd, quien dirigió expediciones a la Antártida y al Ártico entre 1926 y 1947. Según versiones posteriores, cuya autenticidad ha sido ampliamente debatida, Byrd habría descrito en un diario secreto un vuelo más allá del Polo Norte en el que descubrió un valle verde, con lagos, mamuts y una ciudad luminosa habitada por una raza avanzada. El texto, publicado décadas después y considerado apócrifo, alimentó una de las leyendas más persistentes del siglo XX, la de la Tierra hueca, habitada por los arios del interior, descendientes de una civilización superior que había sobrevivido a los cataclismos del pasado. En paralelo, escritores esotéricos como Elena Blavatsky y la Sociedad Teosófica difundieron la idea de Agarthy o Shambhala, reinos ocultos bajo las montañas del Himalaya. Según ellos, estos lugares no eran simples mitos, sino verdaderos centros espirituales conectados por túneles subterráneos que recorrían el planeta. Allí, afirmaban, se refugiaron los sabios de la Atlántida, guardianes del conocimiento perdido. Las ciudades subterráneas serían, según estas teorías, nodos de una red energética global que mantenía el equilibrio entre la Tierra y el cosmos. Las entradas, decían, estaban ocultas bajo templos, volcanes o montañas sagradas. El monte Shasta, el Kailash, el Tíbet, los Andes, el desierto del Gobi. Durante el siglo XX, estas ideas dejaron de ser solo literatura y pasaron al terreno de la ideología y la política. Uno de los episodios más inquietantes fue la fascinación que los jerarcas del nazismo mostraron por los mitos del mundo interior. Heinrich Himmler, líder de las SS, creó un departamento especial llamado Ahnenerbe, herencia ancestral, destinado a investigar los orígenes de la raza aria. Dentro de sus proyectos se incluyeron expediciones al Tíbet y a regiones polares. En busca de rastros de Shambhala o Agarthy, los nazis creían que bajo la tierra se encontraba un reino ancestral de seres superiores, descendientes de los hiperbóreos, que habrían huido bajo el hielo para escapar de una catástrofe. En 1938, una expedición real de las SS viajó al Tíbet con la intención de encontrar ese contacto. Se entrevistaron con monjes, recolectaron manuscritos y midieron cráneos, intentando probar que los arios provenían de esa región. Aunque nunca hallaron nada,
tangible, los documentos de la época muestran hasta qué punto estaban convencidos de que bajo las montañas existía un mundo oculto. Al mismo tiempo, algunos científicos nazis promovían la llamada teoría de la Tierra cóncava, según la cual no vivimos sobre la superficie del planeta, sino dentro de él, y el universo visible estaría en el centro. Una inversión delirante del pensamiento científico que demuestra cómo el mito del mundo interior fue usado como herramienta de manipulación ideológica. Tras la Segunda Guerra Mundial, la idea de una civilización subterránea no desapareció. Al contrario, se transformó en una corriente paralela de pensamiento, alimentada por la ufología, la conspiración y la literatura de misterio. Autores como Ray Palmer, editor de la revista Amazing Stories, y Richard Shaver, un obrero estadounidense que afirmaba haber contactado con seres subterráneos llamados Deros, popularizaron la noción de que la Tierra estaba atravesada por túneles donde vivían razas antiguas, tecnológicamente avanzadas. Shaver aseguraba que esos seres manipulaban a la humanidad desde las sombras. Su historia, publicada en 1945, causó furor y generó miles de cartas de lectores convencidos de haber tenido experiencias similares. Pero más allá de las fantasías, la ciencia también comenzó a descubrir que el subsuelo guarda formas de vida insospechadas. En los años 70 y 80, los geobiólogos hallaron bacterias capaces de sobrevivir a kilómetros de profundidad, sin luz, alimentándose de minerales y gases. Hoy sabemos que existen ecosistemas completos en cuevas, minas y acuíferos profundos, algunos con especies desconocidas para la biología convencional. Este hallazgo, aunque no confirma ninguna civilización interior, demuestra que la vida puede prosperar incluso donde creíamos imposible. El planeta, literalmente, está vivo por dentro. Las teorías modernas del mundo interior se dividen entre tres vertientes. La primera, la fantástica o literaria, heredera directa de Verne y Lovecraft, que usa el inframundo como escenario simbólico del inconsciente humano. La segunda, la esotérica, que sostiene que existen reinos energéticos o espirituales bajo la corteza, accesibles solo a través de la conciencia. Y la tercera, la científica especulativa, que explora la posibilidad de hábitats humanos subterráneos como respuesta al cambio climático o a la escasez de recursos. En este último campo, ingenieros y futuristas han proyectado ciudades subterráneas autosuficientes, capaces de albergar vida durante siglos. En países como Singapur, China o Finlandia ya existen complejos urbanos bajo tierra que funcionan como laboratorios, centros de datos y refugios. En Japón, se investiga cómo aprovechar la temperatura estable del subsuelo para reducir el consumo energético. Y la NASA ha propuesto construir colonias en tubos de lava subterráneos de la Luna y Marte, donde las condiciones serían más estables que en la superficie. Paradójicamente, la humanidad parece acercarse, de forma científica, a aquello que alguna vez fue considerado pura fantasía, la posibilidad de vivir bajo la Tierra. En cuanto a los supuestos testimonios censurados de exploradores que dicen haber encontrado entradas al mundo perdido, abundan los relatos, pero carecen de pruebas verificables. Algunos hablan de cuevas en el Amazonas con estructuras metálicas, otros de túneles que emiten luces extrañas en 1900, el Tíbet o sonidos profundos en la Antártida. Existen incluso reportes de militares que aseguran haber detectado cavidades gigantes en radares subglaciales. Pero hasta el momento, ninguna de esas afirmaciones ha sido confirmada por la comunidad científica. Aún así, la persistencia del mito indica algo más que una simple ilusión. Revela una necesidad colectiva de creer que no todo ha sido descubierto, que el planeta aún guarda secretos. El debate sigue abierto. ¿Es el mito del mundo interior
una herencia simbólica de nuestras antiguas cavernas, una manipulación ideológica del siglo XX o una intuición de posibilidades aún inexploradas. Tal vez sea todo a la vez, porque la idea de un interior habitado toca una fibra profunda del imaginario humano, la noción de que la verdad está oculta, enterrada, esperando ser revelada. En cada época, el inframundo adopta una nueva forma, religiosa, política o científica, pero su esencia permanece la misma, una invitación a descender, a buscar lo que está debajo, a desafiar los límites de lo conocido. Quizás no haya un sol interno ni ciudades de cristal bajo las montañas, pero el mito del mundo interior sigue cumpliendo una función vital, recordarnos que aún hay territorios por explorar y que a veces los mayores descubrimientos no están en las estrellas, sino en las profundidades silenciosas de nuestro propio planeta o de nosotros mismos. A lo largo del planeta, bajo nuestros pies, existe un segundo mundo, silencioso, oscuro, pero lleno de huellas humanas. Un mundo que no siempre aparece en los libros de historia y que, sin embargo, puede contar tanto o más sobre nuestro pasado que los monumentos que se levantan hacia el cielo. Las civilizaciones antiguas no solo construyeron templos, pirámides y fortalezas visibles, también excavaron, cavaron y modelaron la tierra desde dentro. En los últimos siglos, los arqueólogos han descubierto verdaderas ciudades subterráneas que desafían toda lógica, desde Anatolia hasta América Central. Y cada una de ellas parece susurrar la misma pregunta: ¿por qué tantos pueblos diferentes en distintos continentes y épocas decidieron vivir bajo tierra? Las explicaciones convencionales hablan de refugios temporales, construidos para escapar de guerras, invasiones o desastres naturales. Pero a medida que los investigadores avanzan, muchas de esas estructuras revelan una complejidad que parece ir más allá de una simple necesidad de defensa. Algunas poseen sistemas de ventilación, pozos de agua, almacenes y templos diseñados con precisión y adaptados a una vida prolongada bajo la superficie. La sensación que dejan es inquietante. Estos no eran simples escondites. Eran hogares, ciudades planificadas para sostener comunidades enteras durante años. Derinkuyu, la ciudad bajo la tierra. Entre todas las maravillas subterráneas del planeta, Derinkuyu, en la región de Capadocia, Turquía, es sin duda la más asombrosa. Descubierta por accidente en 1963, cuando un habitante local derribó una pared de su casa y se encontró con un pasillo que descendía a la oscuridad. Esta ciudad bajo tierra dejó perplejos a los arqueólogos. Lo que inicialmente parecía una cueva, más resultó ser una metrópolis completa excavada en la roca volcánica, extendiéndose a más de 85 metros de profundidad y con capacidad para albergar entre 20.000 y 30.000 personas, junto con su ganado y provisiones. Las galerías de Derinkuyu se extienden en al menos 18 niveles, aunque solo 8 han sido explorados en su totalidad. Hay habitaciones, cocinas, bodegas, establos, escuelas, templos e incluso una iglesia en forma de cruz. Lo más impresionante son los sistemas de ventilación. Cientos de pozos verticales conectan los niveles y mantienen el aire fresco, un logro de ingeniería sorprendente para una época indeterminada, aunque se estima que su origen podría remontarse a más de 4.000 años. Los pasillos son estrechos y curvos, diseñados para confundir a invasores, y las puertas son enormes rocas circulares que se deslizan lateralmente para sellar cada sección. Algunas pesan hasta 500 kilos y solo podían moverse desde el interior, una defensa casi perfecta. También se han hallado pozos de agua que nunca se contaminaban con los de la superficie, lo que sugiere un conocimiento avanzado de hidráulica. Los arqueólogos creen que Derinkuyu pudo haberse conectado con otras ciudades subterráneas cercanas,
como Kaimakli, mediante túneles de varios kilómetros. Esta red habría formado una especie de reino subterráneo que se extendía bajo la Capadocia. Las teorías sobre quién la construyó varían. Algunos atribuyen su origen a los hititas, alrededor del 1200 a.C., otros a los frigios o a comunidades cristianas que se refugiaban de la persecución romana. Pero ninguna de esas explicaciones encaja del todo con la magnitud y antigüedad de la obra. Si fue solo un refugio, ¿por qué su estructura está diseñada para una vida permanente? ¿Por qué hay templos, pozos de comunicación vertical y una ventilación que supera incluso las normas arquitectónicas modernas? Algunos estudiosos han sugerido que Derinkuyu fue mucho más que un escondite. Fue el legado de una civilización acostumbrada a vivir bajo tierra, tal vez heredera de una tradición prehistórica que remonta a las edades glaciales, cuando el clima extremo obligó a la humanidad a buscar protección en el subsuelo. Kaimakli, Naurs y las catacumbas. A solo unos kilómetros de Derinkuyu se encuentra Kaimakli, otra ciudad subterránea menos profunda, pero igualmente fascinante. Su entramado de túneles, pasajes y cámaras se extiende bajo un pueblo moderno, y aún hoy muchos habitantes conservan accesos ocultos en sus casas. Los arqueólogos han descubierto salas de almacenamiento de vino, prensas de aceite y talleres metalúrgicos, evidencia de una economía funcional bajo la tierra. Las dos ciudades, Kaimakli y Derinkuyu, parecen formar parte de un sistema mayor, uniendo múltiples asentamientos subterráneos en una red que algunos calculan de más de 200 lugares interconectados. Pero no solo en Turquía encontramos estas maravillas. En el norte de Francia, bajo los campos de Picardía, yace la ciudad subterránea de Naurs, excavada en piedra caliza y utilizada durante siglos por campesinos y soldados. Se calcula que podría albergar a 3000 personas, con 300 habitaciones y pasillos que se extienden por más de 3 kilómetros. Durante la Primera Guerra Mundial, fue redescubierta y utilizada como refugio por tropas aliadas. En sus muros aún se pueden leer miles de inscripciones de soldados australianos, británicos y canadienses. Una mezcla conmovedora de historia antigua y moderna. En Petra, la legendaria ciudad rosada de Jordania, los arqueólogos han encontrado túneles, canales y cámaras subterráneas que demuestran que los nabateos no solo tallaban fachadas monumentales, sino también un complejo sistema hidráulico bajo la superficie. Algunos investigadores creen que Petra, más allá de su esplendor visible, pudo haber tenido un gemelo invisible bajo tierra, donde se almacenaba el agua y se realizaban rituales secretos. Las catacumbas de Roma, por su parte, constituyen un universo aparte. Extendiéndose por más de 500 kilómetros de pasadizos, fueron originalmente cementerios subterráneos judíos y cristianos, pero con el tiempo se convirtieron en templos ocultos, lugares de culto y refugio. Lo mismo ocurrió en París, donde las catacumbas albergan los restos de más de 6 millones de personas. A pesar de su función funeraria, las leyendas modernas hablan de sectas, túneles sin mapa y cámaras prohibidas, avivando la idea de que las catacumbas son solo una pequeña parte de un laberinto mayor que podría extenderse bajo toda la ciudad. En China, enormes redes de túneles y cuevas artificiales, como las cuevas de Minonsump, Longzhou, excavadas con precisión milimétrica hace más de 2 milenios, siguen desconcertando a los expertos. Cada una de esas cavernas mide decenas de metros de altura y fue tallada a mano, sin herramientas de hierro conocidas. Nadie sabe quién las construyó, ni con qué propósito. En Centroamérica, bajo las ruinas mayas, también se han hallado pasadizos y cámaras ocultas que conducen a ríos subterráneos, considerados por los antiguos como portales al inframundo o Xibalbá, refugios o vestigios de una civilización subterránea. El patrón se repite en todos los continentes. Pueblos que excavan hacia abajo, que
que crean mundos paralelos bajo el suelo. Algunos lo hacen por supervivencia, otros por creencia. Pero el resultado es el mismo: estructuras complejas, planificadas y perfectamente adaptadas a la vida subterránea. Es posible que, en algún punto de la historia, existiera una cultura global que dominó el arte de habitar bajo tierra. Algunos investigadores alternativos sostienen que sí, sugieren que estas construcciones son los últimos vestigios de una civilización antediluviana, anterior al último cataclismo global. Según esta visión, durante la última edad de hielo, la humanidad habría buscado refugio en el subsuelo, y las leyendas sobre reinos interiores serían recuerdos distorsionados de esa época. Derinkuyu, con su capacidad para resistir condiciones extremas y su aparente autosuficiencia, encajaría perfectamente en esa narrativa. Incluso en textos antiguos, como los mitos mesopotámicos o los relatos de los Hopi, se menciona que los primeros hombres emergieron desde las entrañas de la tierra después de un gran desastre. En el Popol Vuh maya, los dioses crean a la humanidad en cavernas subterráneas antes de llevarla a la superficie. Y en el mundo griego, el propio Hades, el reino de los muertos, era descrito como una réplica de la tierra, con ríos, montañas y ciudades bajo el suelo. Quizás por eso, cuando descubrimos lugares como Derinkuyu, sentimos algo más que asombro arqueológico, una especie de nostalgia ancestral, como si reconociéramos un antiguo hogar olvidado. Tal vez la fascinación por el mundo subterráneo no sea una simple curiosidad, sino una memoria genética que nos recuerda que durante milenios los humanos sobrevivimos en la oscuridad antes de conquistar la luz. Y aunque la ciencia moderna explique estas ciudades como refugios pragmáticos, su perfección, su escala y su misterio siguen invitando a la imaginación. Derinkuyu y sus hermanas silenciosas nos enfrentan a una posibilidad inquietante, que no todo lo que la humanidad ha construido fue hacia arriba, que quizá bajo nuestros pies late la sombra de una otra civilización, una que eligió mirar hacia el interior en lugar de hacia el cielo. Quizás, al explorar estos laberintos, no solo estemos excavando piedra, sino también la memoria profunda del ser humano, el eco de un tiempo en que vivir bajo tierra no era una excepción, sino una forma de vida, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más absoluta, el hombre siempre fue capaz de construir, adaptarse y soñar. Bajo nuestros pies, en el silencio del subsuelo, existe un segundo mundo que parece haber sido olvidado por la historia, un mundo que respira con nosotros, aunque no lo veamos. Allí, donde la luz no llega y el aire se vuelve pesado, el ser humano dejó huellas que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. No son simples cuevas, ni refugios improvisados para escapar de una amenaza. Son ciudades completas, laberintos inmensos, excavados con una precisión que parece desafiar el tiempo y la lógica. Derinkuyu, Kaimakli, Naurs, Petra, las catacumbas de Roma, las galerías de China y Centroamérica, todas diferentes, y sin embargo, unidas por una misma pulsación, la necesidad de vivir bajo tierra como si allí abajo hubiera un segundo hogar, una segunda humanidad. La historia de Derinkuyu comienza con un golpe accidental en una pared. Era 1963, en Capadocia, Turquía. Un hombre reformaba su casa cuando la piedra cedió y reveló un pasadizo oscuro que descendía hacia el vacío. Detrás de esa abertura se escondía una ciudad perdida, un entramado de túneles que se extendía más de 80 metros bajo la superficie. Lo que parecía un simple descubrimiento arqueológico se convirtió en una revelación. Derinkuyu no era una cueva ni una fortaleza, sino una verdadera metrópolis subterránea. Se calcula que pudo albergar a más de 20.000 personas, junto a su ganado,
sus alimentos, su agua y hasta sus templos. Cada nivel, cada corredor, parecía planificado con una inteligencia que combinaba ingenio, conocimiento y una clara intención de permanencia. Las paredes fueron talladas en toba volcánica, una roca suave y maleable, pero resistente al paso del tiempo. Había habitaciones familiares, bodegas, cocinas, depósitos de grano, prensas para vino y aceite, establos y hasta escuelas. Las enormes rocas circulares que servían como puertas podían cerrarse desde dentro, sellando cada nivel. Pesaban cientos de kilos, pero se movían con un simple empuje gracias al equilibrio perfecto del diseño. Los pozos de ventilación, algunos de más de 50 metros de altura, garantizaban aire fresco en cada rincón. Era un sistema que parecía moderno, casi imposible para la época en que se supone fue creado. Los arqueólogos han debatido durante décadas quién construyó Derinkuyu y con qué propósito. Algunos creen que fueron los hititas, otros que los frigios, y hay quienes sostienen que fueron comunidades cristianas primitivas que huían de la persecución romana. Pero la estructura desafía esas teorías. No parece un refugio temporal, sino un hábitat planificado para la vida prolongada, como si sus habitantes esperaran pasar generaciones bajo la tierra. Algunos pasadizos conectan con otras ciudades ocultas, como Kaimakli, formando una red subterránea que se extiende por kilómetros. Cada túnel, cada recoveco da la impresión de pertenecer a un sistema mayor, una red que tal vez unía toda la región bajo un mismo propósito. En la oscuridad de Kaimakli, los arqueólogos encontraron restos de talleres, depósitos y hasta lugares de culto. Las viviendas estaban distribuidas de manera ordenada, con espacios para animales, almacenamiento y habitaciones comunales. Aún hoy, muchos habitantes del pueblo moderno conservan entradas ocultas que descienden hacia antiguas cámaras. Es como si la historia siguiera respirando allí abajo, mezclada con el aire que sube de la piedra húmeda. Cuando uno recorre esos túneles, siente que no está solo, que esas paredes guardan más que silencio, guardan memoria. Pero Turquía no es el único lugar donde la humanidad decidió descender. En Francia, bajo los verdes campos de Picardía, se extiende la ciudad subterránea de Naurs, un laberinto de más de 3 kilómetros con más de 300 habitaciones. Allí también hay cocinas, establos, talleres, espacios de reunión. Se calcula que podían vivir 3.000 personas. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados aliados se refugiaron allí, dejando miles de inscripciones en las paredes. Nombres, fechas, mensajes de amor y de miedo. La piedra, testigo de dos mundos, el antiguo y el moderno, conserva aún esas voces grabadas como un eco del tiempo. Más al sur, en Jordania, Petra parece una ciudad construida para el sol. Sus templos rosados tallados en la roca son una joya de la antigüedad, pero debajo de esa belleza visible se oculta otro misterio: túneles, canales y cámaras subterráneas, conectadas por un sistema hidráulico que desafía toda comprensión. Algunos creen que la verdadera Petra no está arriba, sino abajo, escondida en los cimientos donde los nabateos guardaban el agua y realizaban ritos secretos. A veces, lo que llamamos inframundo no es solo una idea, sino una arquitectura tangible, un reflejo de la vida que se desarrolla en la oscuridad. Roma, la ciudad eterna, también tiene su doble subterráneo. Bajo sus calles laten más de 500 kilómetros de catacumbas, una red que comenzó como cementerio y acabó convirtiéndose en refugio, santuario y símbolo. Los primeros cristianos enterraban allí a sus muertos, pero también se reunían, rezaban y sobrevivían. En las sombras de esas galerías nació una parte silenciosa de la historia de Occidente. Lo mismo ocurre en París, donde las catacumbas guardan los restos de millones de personas.
Son pasillos infinitos de huesos apilados que susurran lo que fue la vida de una ciudad. A veces, los exploradores urbanos encuentran cámaras desconocidas, escaleras que bajan hacia zonas sin mapa, como si la ciudad aún ocultara secretos que no quiere revelar. En China, las cuevas de Longzhou desconciertan al mundo. Son enormes cavidades talladas con una precisión milimétrica hace más de 2000 años. Nadie sabe quién las excavó ni cómo. No hay rastros de herramientas ni documentos que las mencionen. Cada caverna mide más de 30 metros de altura, con pilares perfectamente alineados y paredes pulidas. Están sumergidas bajo el agua, y cuando fueron descubiertas, el asombro fue absoluto. Algunos investigadores han sugerido que pudieron ser templos, otros dicen que almacenes, pero la escala de la obra sigue sin explicación lógica. Parecen hechas por una civilización que entendía el subsuelo como su morada natural. En Centroamérica, bajo las ruinas mayas, los arqueólogos han encontrado túneles y pasajes que conducen a ríos subterráneos. Los antiguos los llamaban las venas de la tierra, caminos hacia Xibalbá, el reino de los dioses del inframundo. Las ceremonias se realizaban en la oscuridad, a la luz del fuego y del agua que corría en las profundidades. Para los mayas, descender era un acto sagrado, un retorno al origen. Allí, en el vientre del mundo, los hombres se enfrentaban a las fuerzas invisibles que gobernaban la vida y la muerte. Todas estas construcciones comparten algo más que piedra y misterio. Comparten una idea, que el subsuelo es un lugar de refugio, pero también de poder, de transformación. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Fueron estas ciudades simples respuestas a la guerra, al clima o al miedo, o fueron herencia de una tradición mucho más antigua? Algunos investigadores sugieren que, durante las edades glaciales, los humanos encontraron en la tierra su única protección, que las generaciones posteriores, al salir de las cavernas, conservaron ese recuerdo en forma de arquitectura y mito. Tal vez Derinkuyu, Naurs o Longzhou sean los últimos ecos de una humanidad que conoció bien la oscuridad y aprendió a sobrevivir en ella. Quizá las leyendas del inframundo nacieron precisamente de ahí, de la memoria enterrada en la piedra. Tal vez, cuando los antiguos hablaban de reinos ocultos bajo el suelo, no hablaban solo de dioses ni de fantasmas, sino de pueblos reales que vivieron y murieron en la penumbra. El tiempo borró sus nombres, pero no sus huellas, y cada vez que el ser humano desciende a esos túneles, siente la misma sensación que debieron sentir ellos, una mezcla de temor, reverencia y asombro ante el poder de la tierra. Porque la tierra no solo sostiene la vida, también la guarda. Es una madre y una tumba, un útero de piedra que recuerda silenciosamente que venimos de ella. Quizás, por eso seguimos fascinados con lo que se esconde debajo, porque intuimos que allí, entre las sombras y el eco, se conserva la parte más antigua de nuestra historia. Una historia escrita sin tinta, tallada en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien la escuche. Cuando la tierra tiembla, cuando el cielo se oscurece y el sol desaparece tras un velo de ceniza o hielo, el instinto más antiguo de la humanidad despierta. Buscar refugio, no en templos, no en torres, sino en lo más profundo de la tierra. Allí donde el calor persiste, donde el viento no arranca la vida, donde el fuego y el agua no pueden alcanzarnos. A lo largo de milenios, nuestro planeta ha atravesado catástrofes que casi lo borran todo, y una y otra vez, el ser humano ha sobrevivido. Quizá por eso, en cada rincón del mundo, encontramos leyendas que hablan de civilizaciones que desaparecieron, no en el cielo ni en los mares, sino bajo nuestros pies, en redes subterráneas desde donde aguardaban el momento de regresar. Las catástrofes globales han sido los puntos de inflexión de la historia terrestre. Las glaciaciones que cubrieron continentes enteros,
los volcanes que hicieron arder los cielos, los meteoros que oscurecieron el planeta, los diluvios que devoraron las costas y los valles. Cada una de esas calamidades dejó cicatrices en la memoria humana, cicatrices que se convirtieron en mitos. Cuando la ciencia moderna intenta reconstruir esos eventos, encuentra paralelismos inquietantes con las leyendas más antiguas. Y entre todas hay una constante, la idea de que hubo quienes descendieron bajo tierra para sobrevivir. Imagina un mundo donde el frío era tan profundo que el aire quemaba los pulmones, donde el cielo no tenía color y el agua era un cristal inmóvil. Durante la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, vastas regiones del planeta eran inhabitables. El fuego, el único aliado del hombre, no bastaba. En muchas zonas, las cavernas se convirtieron en hogares. Pero algunos investigadores van más allá y sostienen que no se trataba solo de simples abrigos naturales, sino de sistemas organizados, planeados, quizás restos de culturas avanzadas que comprendieron que el único camino hacia el futuro estaba bajo la superficie. Los pueblos de las montañas, los del desierto, los de las selvas, todos dejaron rastros de esta idea. Los Hopi del suroeste de Norteamérica cuentan que sus antepasados vivieron en el interior de la tierra, protegidos por los hombres hormiga, seres sabios que les enseñaron el conocimiento del fuego, la agricultura y la astronomía. Según su tradición, cuando un gran cataclismo destruyó el mundo anterior, los Hopi emergieron desde el vientre del planeta a través de una abertura sagrada llamada Sipapú. No fue una metáfora, sino una herencia oral que pasa de generación en generación, como si sus abuelos realmente hubieran salido de un refugio subterráneo al amanecer de una nueva era. En América del Sur, los incas hablaban de los pueblos del interior, que desaparecerían en los tiempos de oscuridad y volverían cuando el equilibrio del mundo fuera restaurado. En las leyendas andinas, existen túneles que conectan ciudades perdidas como Paititi o Cusco con regiones desconocidas bajo la selva. Los sabios de la antigüedad decían que, cuando los dioses se retiraron, no ascendieron al cielo, sino que descendieron a las profundidades para dormir bajo la tierra hasta que la humanidad los necesitara de nuevo. Y en la tradición mesoamericana, los mayas y los aztecas repetían un motivo similar. Decían que la humanidad fue destruida varias veces y renació desde las cavernas del inframundo. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, relata que los primeros hombres fueron modelados en la oscuridad de Xibalbá y que desde allí ascendieron para repoblar el mundo. La cueva era el origen y también el refugio, un símbolo de la muerte y del renacimiento, pero quizás también una memoria distorsionada de refugios reales, donde generaciones enteras sobrevivieron a cataclismos que hoy apenas podemos imaginar. El diluvio universal es otro eco de esta misma historia. Casi todas las civilizaciones, desde Mesopotamia hasta América, conservan un relato de una inundación que borró la humanidad anterior. En el poema de Gilgamesh, Utnapishtim escapa en una barca mientras la tierra se sumerge bajo las aguas. En la Biblia, Noé hace lo mismo. En los mitos griegos, Deucalión y Pirra sobreviven al castigo de Zeus. En las leyendas indígenas, los dioses del trueno desatan lluvias sin fin, y los hombres, desesperados, buscan refugio en las montañas o en cuevas. La ciencia confirma que hace unos 12.000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros, borrando costas enteras y hundiendo civilizaciones litorales. ¿Qué habrían hecho aquellos pueblos que vieron el mundo desaparecer bajo las olas? Si el cielo caía y la tierra se inundaba, el único refugio posible era el interior del planeta.
Algunos geólogos y arqueólogos alternativos sugieren que los restos de estas civilizaciones podrían estar bajo los estratos más profundos, sellados por capas de ceniza y piedra. Cada cataclismo habría empujado a los supervivientes más y más abajo, creando culturas que aprendieron a vivir sin luz, a cultivar en la oscuridad, a crear fuego y aire donde no los había. Tal vez ahí nacen los mitos de los reinos ocultos. Agartha, Shambhala, Patala, los mundos subterráneos de los Naga, las ciudades de los hombres hormiga o los refugios de los dioses dormidos. Quizá no sean solo símbolos espirituales, sino recuerdos de un pasado enterrado. Los volcanes también dejaron su huella en la memoria de la humanidad. Erupciones como la del Toba, hace 70.000 años, casi extinguieron a nuestra especie. Se estima que el número de humanos se redujo a unos pocos miles. Algunos científicos creen que sobrevivieron en regiones aisladas, protegidas por cuevas y sistemas geotérmicos que proporcionaban calor constante. Ese pequeño grupo de sobrevivientes sería el origen de toda la humanidad moderna. ¿Y si la vida en cavernas durante generaciones dejó una marca en la psique colectiva? Tal vez por eso sentimos una extraña familiaridad al entrar en una cueva. No es solo miedo ni curiosidad, es memoria genética. El fuego, el hielo, el agua y la piedra se combinaron una y otra vez para borrar civilizaciones. Cada vez que la tierra se estremecía, el hombre se convertía en un ser subterráneo. Algunos arqueólogos apuntan que en muchas zonas del planeta existen vestigios de antiguas galerías talladas en roca que no parecen obra de pueblos recientes. Túneles sellados con rocas fundidas, pasadizos que descienden sin explicación, cámaras tan profundas que ni siquiera los equipos modernos han logrado explorarlas por completo. ¿Y si esos lugares fueran los restos de refugios de una humanidad que conocía demasiado bien los ciclos de destrucción del planeta? Incluso los textos más antiguos, como los de la India védica, mencionan que los dioses y los sabios se retiraron a Patala, un reino subterráneo, cuando la superficie ardía bajo el fuego celestial. En las escrituras, Patala no es un infierno, sino un refugio luminoso lleno de jardines, ríos y ciudades ocultas. Algunos lo interpretan como un símbolo del inconsciente, pero otros ven en él una referencia directa a civilizaciones reales que encontraron la manera de sobrevivir en las profundidades. Y más allá de las leyendas, la ciencia moderna ha demostrado que la vida puede persistir en condiciones extremas. Se han hallado bacterias que viven a kilómetros bajo tierra, hongos que prosperan en minas sin oxígeno, ecosistemas enteros que jamás han visto la luz del sol. Si la naturaleza puede hacerlo, ¿por qué no el hombre? Los túneles de Capadocia, las cuevas del Tíbet, los pasajes bajo los Andes o los ríos subterráneos de México podrían ser rastros de esa adaptación milenaria. Cuando la superficie se volvía inhabitable, la tierra ofrecía un segundo vientre, un útero oscuro donde la vida podía esperar. Tal vez por eso tantas culturas hablan del regreso de los pueblos del interior, porque intuyen que hubo un tiempo en que descendimos para sobrevivir y que algún día volveremos a hacerlo. La historia humana no es solo la de quienes miraron al cielo en busca de dioses, sino también la de quienes cavaron hacia abajo buscando la salvación. El mito de la Atlántida, la destrucción de Mu, los diluvios, los incendios y los hielos son diferentes formas de contar el mismo miedo. El miedo a perderlo todo y el deseo de empezar de nuevo. Quizá, cada vez que el mundo se destruyó, alguien se refugió en el interior, esperando a que las aguas bajaran, a que el fuego se apagara, a que el sol regresara. Y cuando eso ocurrió, emergieron de nuevo, contando historias de dioses que dormían bajo la tierra, de ciudades de luz y de un pasado que ya no recordaban por completo. Quizás, en el fondo, seguimos siendo hijos de esa oscuridad. Cada cueva que exploramos,
Cada túnel que descubrimos es una manera de volver al lugar donde la humanidad aprendió a resistir. Tal vez nunca dejamos de pertenecer al subsuelo, solo olvidamos cómo escuchar su voz, porque bajo la tierra, entre la roca y el silencio, está la memoria más antigua del mundo, la de un puñado de seres humanos que cuando el cielo se derrumbó, se negaron a desaparecer. Hay un rumor que atraviesa los siglos, un susurro que se repite en lenguas y continentes distintos, el de los caminos ocultos bajo la tierra. Desde las montañas heladas del Tíbet hasta las selvas de Sudamérica, desde las arenas de Egipto hasta las profundidades de la Amazonía, abundan los relatos sobre una red global de túneles que habría conectado antiguas civilizaciones, un entramado que cruzaba continentes, uniendo culturas separadas por océanos mucho antes de que existieran los barcos que pudieran hacerlo. Una red de piedra y misterio, tejida en la oscuridad del subsuelo, que muchos aseguran todavía existe, escondida bajo nuestros pies. Los antiguos incas hablaban de caminos subterráneos que unían todo su imperio. Decían que desde el Templo del Sol en Cusco, pasajes secretos descendían hacia las profundidades, extendiéndose durante kilómetros bajo los Andes. Los conquistadores españoles escucharon esos rumores y los tomaron como simples supersticiones, hasta que algunos desaparecieron al intentar explorar las entradas selladas. Crónicas coloniales mencionan que había túneles tan extensos que nadie que se aventuraba en ellos regresaba. Se hablaba de corredores que llevaban a la mítica ciudad perdida de Paititi, donde los tesoros de los incas fueron ocultados cuando llegaron los invasores. En el siglo XVI, el cronista Pedro Cieza de León mencionó extraños relatos sobre túneles bajo Cusco, y el propio Juan de Betanzos, esposo de una princesa inca, describió pasajes subterráneos donde los sacerdotes guardaban momias, tesoros y documentos sagrados. Más tarde, exploradores modernos aseguraron haber encontrado vestigios de galerías talladas con una precisión imposible para herramientas primitivas, algunas selladas por bloques gigantes que parecían dispuestos para resistir terremotos. El mito se expandió. Decían que esos túneles no se detenían en los Andes, sino que atravesaban toda Sudamérica, conectando con otras redes bajo el Amazonas, llegando incluso hasta regiones del Caribe y América Central. En Ecuador y Perú, las leyendas de los pueblos Shuar y Achuar hablan de la Cueva de los Tallos, un lugar real, explorado en el siglo XX, que se convirtió en uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente. Dentro de ella, el padre Carlos Crespi afirmó haber visto planchas metálicas grabadas con símbolos desconocidos, supuestamente de una biblioteca metálica dejada por una civilización anterior. Aunque esas piezas desaparecieron misteriosamente, las descripciones coinciden con lo que algunos llamarían registros de un mundo subterráneo. En 1976, una expedición encabezada por el propio Neil Armstrong, el primer hombre en la Luna, exploró la cueva, pero los resultados fueron clasificados, o al menos nunca divulgados por completo. ¿Qué buscaba un astronauta en una cueva ecuatoriana? ¿Qué esperaba? Encontrar bajo la Tierra que pudiera ser tan importante como el espacio. Más allá del continente americano, los mitos repiten el mismo patrón. En el Tíbet, los monjes hablan de Agarthy, un vasto reino interior gobernado por sabios inmortales. Dicen que bajo las montañas del Himalaya existen túneles que se extienden por miles de kilómetros y que conectan con otros lugares sagrados del mundo. Según la tradición, esos pasajes fueron construidos por una civilización anterior a la nuestra, cuando la humanidad aún comprendía cómo comunicarse con la energía de la Tierra. Los monjes afirman que Agarthy se conecta con Shambhala, el reino de luz descrito en antiguos textos budistas, y que ambas ciudades están unidas a otras entradas distribuidas por todo el planeta.
La idea de túneles que cruzan continentes parece un delirio imposible, y sin embargo surgen coincidencias inquietantes. En Egipto hay registros de pasajes bajo las pirámides de Giza, algunos sellados desde hace miles de años. Antiguos relatos árabes hablan de galerías subterráneas que llegaban hasta el Mar Rojo y de cámaras donde los faraones guardaban conocimiento prohibido. En la India, las escrituras védicas mencionan a los nagas, seres mitad humanos, mitad serpiente, que habitan en Patala, un reino subterráneo conectado con el mundo de los hombres a través de túneles secretos. Los nagas eran considerados guardianes del conocimiento y de los tesoros de la tierra. En algunos textos se dice que los sabios podían viajar a través de sus caminos subterráneos hasta otras tierras distantes, incluso más allá del océano. Y aquí es donde las líneas comienzan a entrelazarse. Si las leyendas de los nagas en la India hablan de túneles que conectan con lugares remotos del mundo, y los incas cuentan que sus antepasados también utilizaban caminos bajo la tierra, ¿por qué estas culturas, sin contacto aparente, compartían la misma idea? Algunos investigadores han sugerido la existencia de una red global de túneles interconectados, vestigios de una civilización desaparecida que habría habitado el planeta antes del fin de la última glaciación. Una civilización que habría dejado sus rastros en las bases de montañas, en los desiertos, en las selvas, y cuyas obras ahora yacen enterradas por el tiempo. Durante el siglo XIX, exploradores europeos reportaron extraños hallazgos. En 1865, un grupo de aventureros rusos afirmó haber descubierto en Asia Central una caverna que descendía durante días y cuya estructura parecía artificial. Algunos teósofos del siglo siguiente, como Elena Blavatsky, sostuvieron que esa red formaba parte de los restos de Lemuria, una civilización anterior a la Atlántida. En sus escritos afirmaba que los iniciados aún podían acceder a esos túneles desde puntos específicos del planeta. El Tíbet, las cordilleras de América del Sur, las pirámides egipcias e incluso regiones del Ártico. Las coincidencias son tan vastas que cuesta creer que sean casualidad. En América del Norte, los nativos Hopi y los Zuni hablan de pasajes bajo la tierra donde los hombres hormiga los protegieron del fuego y del hielo. En África, las tradiciones zulúes narran la existencia de los Amasimu, seres que viven bajo el suelo y que alguna vez emergieron para enseñar al hombre la metalurgia y el lenguaje. En Europa, bajo los Alpes, las leyendas celtas hablan de los Sidhe, los pueblos de las colinas, que habitan reinos ocultos bajo la roca y viajan por corredores invisibles. La idea de un mundo subterráneo interconectado, poblado por antiguos guardianes o por sobrevivientes de épocas remotas, parece ser universal. La ciencia oficial suele considerar estos relatos como metáforas del inconsciente colectivo. Los túneles serían símbolos del conocimiento oculto, del viaje interior, del descenso hacia uno mismo. Pero la arqueología ha demostrado que bajo la superficie hay más de lo que imaginamos. En 2011, un equipo de investigadores alemanes descubrió una red de pasadizos neolíticos que se extendían desde Escocia hasta Turquía, una especie de autopista prehistórica de más de 10.000 años de antigüedad. Nadie sabe con certeza quién la construyó ni con qué propósito, pero demuestra que nuestros antepasados eran capaces de conectar regiones lejanas a través del subsuelo, mucho antes de lo que creíamos posible. Imagina por un momento que esa red global existiera realmente, que, bajo el manto rocoso del planeta, se escondieran rutas olvidadas, conectando templos, pirámides y ciudades perdidas. Un sistema que habría permitido a antiguas civilizaciones compartir conocimiento, escapar de cataclismos o proteger su sabiduría de la destrucción.
Tal vez los túneles entre América y Asia no fueran una fantasía, sino una ruta ancestral anterior al hundimiento de los continentes. Quizá, cuando los océanos se elevaron y borraron las antiguas tierras, los supervivientes simplemente se refugiaron bajo la tierra, manteniendo viva su conexión por medios invisibles para nosotros. Los arqueólogos más conservadores lo niegan, argumentando que no existen pruebas directas de túneles que crucen continentes. Sin embargo, cada año aparecen nuevos descubrimientos, pasadizos inexplicables bajo templos mayas, galerías selladas en Egipto que los equipos modernos apenas se atreven a explorar, cavernas en la Amazonía que los pueblos indígenas consideran prohibidas. Y mientras tanto, las leyendas siguen repitiendo el mismo mensaje. Lo que está arriba está conectado con lo que está abajo. Quizás los túneles no eran solo caminos físicos, sino también espirituales. Quizás simbolizaban la unión entre el conocimiento exterior y el interior, entre la superficie y las profundidades del alma. Pero si incluso una parte de estos relatos fuera cierta, si en algún punto del planeta aún existiera una entrada a esa red global, significaría que bajo nuestros pies se esconde no solo una historia perdida, sino una civilización que nunca dejó de existir del todo. Tal vez los túneles siguen ahí, dormidos, esperando a que alguien vuelva a recorrerlos. Tal vez los antiguos nagas y los sabios de Agarthy no eran solo mitos, sino guardianes de un legado que la humanidad ha olvidado. Y si algún día se descubriera esa red global, si realmente existiera un camino que uniera a América con el Tíbet, Egipto con los Andes, entonces tendríamos que reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y sobre nosotros mismos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido una atracción profunda por lo que se oculta bajo sus pies. No solo por curiosidad geográfica, sino por una fuerza interior, casi instintiva, que lo empuja a mirar hacia abajo, hacia lo oscuro, hacia lo desconocido. El inframundo no fue concebido únicamente como un lugar físico, sino como un espejo del alma humana. Descender a la tierra equivalía a descender a uno mismo, atravesar las capas de la mente, morir simbólicamente para renacer. Detrás de las leyendas sobre túneles, cuevas y reinos ocultos, late una verdad espiritual que las antiguas culturas entendieron con claridad. La oscuridad no es enemiga, sino maestra. En todas las tradiciones, el viaje al inframundo representa un proceso de transformación. No se trata de un castigo, sino de una prueba, una travesía que desnuda el espíritu y lo enfrenta con su propia sombra. Los egipcios lo llamaban el Duat, el dominio al que debía acceder el alma después de la muerte. Pero más allá de su geografía mitológica, el Duat simbolizaba el tránsito por los misterios del propio ser. El fallecido debía superar obstáculos, reconocer su corazón en la balanza de Maat y renacer en la luz. Era un mapa de la conciencia, una guía para morir y también para vivir con sabiduría. En Grecia, el descenso al Hades se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la mitología. Héroes, poetas y dioses atravesaron sus puertas, pero ninguno salió igual que como entró. Orfeo bajó al inframundo en busca de Eurídice, movido por el amor. Ulises, para consultar a las almas de los muertos. Heracles, para capturar al Cancerbero. Cada uno de ellos en realidad enfrentó un aspecto de su propia humanidad. La pérdida, el miedo, el deseo de redención. En esas historias, el inframundo no era solo un destino final, sino un espejo interior donde el héroe debía enfrentarse a sí mismo. Para los pueblos mesoamericanos, el descenso a Xibalbá, el mundo subterráneo, también era un acto iniciático. Los gemelos del Popol Vuh descienden al reino de la muerte no para morir, sino para vencerla. Allí enfrentan a los señores del inframundo, atraviesan pruebas imposibles y al final
renacen como el sol y la luna. Su historia es una alegoría de la conciencia humana. Descender al caos, enfrentarse al dolor y emerger renovado. La oscuridad, en su sentido más profundo, era el útero del renacimiento. Los chamanes de distintas culturas comprendieron esto intuitivamente. En sus rituales descendían simbólicamente a las profundidades del mundo espiritual. A través de la música, el ayuno o las plantas sagradas, entraban en estados alterados de conciencia, cruzando los límites del mundo visible para comunicarse con los espíritus. En muchos pueblos, las cuevas eran consideradas portales al inframundo, lugares de poder donde el velo entre los mundos se volvía delgado. Allí el chamán moría simbólicamente, abandonando su identidad terrenal, y regresaba con sabiduría o sanación para su comunidad. Las cavernas sagradas de Eleusis, en Grecia, los templos subterráneos de Malta, los laberintos de Creta, los ritos en la oscuridad de los mayas o los túneles ceremoniales de los pueblos andinos comparten el mismo lenguaje simbólico, el del descenso y el renacimiento. Entrar en la tierra era entrar en el inconsciente colectivo, en la matriz de la vida. Allí no se distinguía entre lo material y lo espiritual. La piedra, la sombra y el silencio eran los elementos de una experiencia de purificación interior. En la psicología moderna, especialmente en la obra de Carl Gustav Jung, este simbolismo adquiere un nuevo significado. Jung interpretó el inframundo como una metáfora del inconsciente, el territorio donde habitan los arquetipos, los recuerdos reprimidos y las fuerzas primordiales de la psique. Descender a ese mundo interior equivalía a enfrentar la sombra, esa parte de nosotros que preferimos negar pero que nos habita. Para Jung, todo proceso de individuación, el camino hacia la plenitud del ser, exige atravesar ese inframundo psicológico. No se trata de destruir la sombra, sino de integrarla. Y en esa integración, el alma renace. El mito del inframundo, visto desde esta perspectiva, deja de ser una geografía externa para convertirse en un mapa interior. Las pruebas, los demonios, los ríos de fuego o las tinieblas que encontramos en los relatos antiguos no son más que representaciones simbólicas de los miedos, los traumas y los límites que el ser humano debe atravesar para alcanzar la sabiduría. El héroe que desciende no viaja hacia abajo en el espacio, sino hacia adentro en el espíritu. Por eso, en tantas culturas, el inframundo no era concebido como un castigo eterno, sino como un espacio de transformación. En la India, las escrituras hablan del samadhi, un estado profundo de meditación, donde el alma desciende a los planos más ocultos de la mente. En muchas tradiciones budistas, los monjes practicaban largas meditaciones en cuevas, aislados de la luz, enfrentando el vacío. Algunos pasaban meses o años en completa oscuridad, buscando la muerte simbólica del ego para renacer en la iluminación. En esas prácticas, el inframundo ya no era un lugar físico, sino una dimensión de conciencia donde el yo debía morir para que el espíritu se liberara. El descenso, entonces, tiene un propósito: transformar el miedo en conocimiento. Los ritos de iniciación en muchas culturas reproducían este mismo patrón. El iniciado debía entrar en la oscuridad, una cueva, una tumba, un espacio cerrado, y permanecer allí durante un tiempo. Era un renacimiento controlado. Al salir, ya no era el mismo. Había dejado atrás su antiguo yo y emergía con una nueva identidad espiritual. Ese modelo aparece en Egipto con los misterios de Osiris, en Grecia con los misterios de Eleusis, en las tribus nativas de América y en las órdenes iniciáticas del mundo antiguo. El inframundo no representaba solo el lugar de los muertos, sino también el útero de la madre tierra. Las mismas palabras que designan tumba en algunas lenguas antiguas también significan vientre. Morir y nacer eran dos momentos de un mismo ciclo, dos gestos de la misma energía.
La oscuridad del suelo y la oscuridad del útero eran inseparables. Por eso, en tantas culturas, la tierra era llamada la Gran Madre, la que devora y la que da vida. Descender a ella era regresar al origen. Cuando observamos este símbolo a lo largo de los siglos, comprendemos que el inframundo nunca fue solo una amenaza. En realidad, es el espejo donde el ser humano se reconoce. Allí se enfrentan la luz y la sombra, la razón y el instinto, la vida y la muerte. Y en esa lucha nace la conciencia. Descender, entonces, no es caer, es recordar. Recordar lo que somos antes de ser lo que aparentamos. En el mundo moderno, donde la luz artificial ha borrado la noche y el ruido ha reemplazado al silencio, el viaje al inframundo se ha vuelto interior, invisible. Ya no descendemos a cuevas de piedra, sino a las cavernas de la mente. Cada persona lleva su propio inframundo dentro, las zonas que teme explorar, las emociones reprimidas, los deseos inconfesables, los duelos que nunca cerraron. Pero el proceso sigue siendo el mismo: sumergirse, aceptar, transformar. Quien se atreve a entrar en su oscuridad sale de ella con una nueva claridad. Tal vez los antiguos comprendían algo que hemos olvidado, que la luz más pura solo se encuentra en lo más profundo de la sombra. Por eso todos los héroes, dioses y chamanes debían morir antes de alcanzar la iluminación. No era una muerte física, sino un despojo, una rendición, porque nadie puede ascender sin antes descender. El inframundo entonces no está bajo nuestros pies, sino dentro de nosotros mismos. Es el territorio donde enfrentamos lo que negamos, donde comprendemos que la oscuridad no es el fin, sino el principio de toda transformación. Y quizás por eso este mito sigue vivo, porque cada vez que cerramos los ojos, cuando el ruido se disuelve y el pensamiento se apaga, descendemos una vez más a ese mundo invisible donde todo comenzó. Allí, en el silencio de la mente, la tierra vuelve a hablar, y el alma recuerda que el viaje hacia abajo siempre ha sido, en realidad, un viaje hacia adentro. La tierra guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Más allá de la superficie que pisamos, existe un universo subterráneo lleno de vida y misterio. Un mundo paralelo donde las leyes que conocemos parecen perder fuerza. Durante siglos, los relatos sobre civilizaciones bajo tierra, túneles interminables y ciudades ocultas se consideraron mitos, alegorías o fantasías literarias. Sin embargo, los hallazgos científicos modernos están mostrando que la vida puede prosperar en lugares donde antes se creía imposible, en la oscuridad absoluta, bajo presiones extremas y sin contacto con la luz solar directa. Esto abre un debate fascinante sobre la plausibilidad de los mitos antiguos y nos hace replantear nuestra comprensión del subsuelo. En cuevas profundas, a cientos de metros bajo tierra, los biólogos han descubierto ecosistemas autosuficientes que desafían la imaginación. Bacterias que obtienen energía de minerales, hongos que sobreviven sin oxígeno y comunidades de microorganismos que subsisten completamente aisladas de la superficie. Estas formas de vida revelan que el subsuelo no es un vacío estéril, sino un espacio capaz de albergar organismos complejos, algunos de los cuales podrían haber sido ignorados durante milenios. En ciertos yacimientos mineros se han encontrado criaturas que parecen adaptadas a condiciones que, en teoría, serían incompatibles con la vida. Aguas calientes saturadas de metales, gases tóxicos y completa oscuridad. Cada nuevo descubrimiento cambia nuestra percepción de lo que significa habitabilidad. Incluso los geólogos están sorprendidos. Estudios recientes han identificado enormes cavidades naturales bajo la corteza terrestre, algunas del tamaño de ciudades modernas. Estas cámaras, formadas por procesos geológicos milenarios,
podrían ofrecer suficiente espacio y estabilidad para albergar estructuras humanas si la tecnología lo permitiera. En ciertas regiones volcánicas, por ejemplo, se han detectado tubos de lava que se extienden por kilómetros, conectando cavidades que aún hoy permanecen casi intactas. La existencia de estas formaciones demuestra que, más allá de los mitos, la geología ofrece posibilidades reales para la vida bajo tierra. No es casualidad que muchos de estos hallazgos se relacionen con los lugares que la humanidad siempre ha considerado especiales o sagrados. Las cuevas, donde se han hallado restos de bacterias extremófilas, coinciden en algunas regiones con túneles antiguos, templos subterráneos y pasadizos ceremoniales. Es como si los antiguos hubieran sabido, intuitivamente o a través de la experiencia, que la vida podía persistir bajo tierra y organizaran sus rituales y estructuras en torno a estas zonas. La ciencia moderna, sin proponérselo, parece dar respaldo a lo que antes solo era mito. En los últimos años, los ingenieros y arquitectos han comenzado a estudiar la posibilidad de ciudades subterráneas modernas. Proyectos en Japón, China y Europa buscan soluciones para el crecimiento urbano, el cambio climático y la protección contra desastres naturales, imaginando estructuras que podrían albergar miles de personas bajo tierra durante años. Estas ideas no solo son logísticamente viables, sino que también evocan imágenes de los antiguos relatos sobre metrópolis subterráneas como Derinkuyu, Kaimakli o Agarthy. La tecnología contemporánea está, en cierto modo, materializando lo que la imaginación de nuestros antepasados solo había soñado. Los paralelismos son sorprendentes. Las antiguas ciudades subterráneas turcas tenían pozos de ventilación y sistemas de agua que mantenían la vida en condiciones extremas. Hoy, los diseñadores de ciudades subterráneas modernas utilizan principios similares para garantizar oxígeno, luz artificial y abastecimiento de alimentos. No es coincidencia. La supervivencia bajo tierra exige un conocimiento profundo de la circulación del aire, el acceso al agua y la preservación de recursos, desafíos que los antiguos parecían comprender intuitivamente, mientras que la ciencia actual los resuelve mediante ingeniería avanzada. Pero los descubrimientos más inquietantes provienen de la biología. En ciertas minas de oro en Sudáfrica, a más de 3 kilómetros bajo la superficie, se encontraron bacterias que metabolizan sulfatos y hierro de manera completamente independiente de la luz solar. Investigadores comparan estos organismos con los que podrían existir en planetas lejanos o en ecosistemas aislados durante cataclismos. Esto no solo cambia nuestra percepción de lo que significa vida, sino que también sugiere que los humanos podrían sobrevivir bajo tierra durante períodos prolongados, si aprendiéramos a aprovechar esos recursos naturales. La Tierra, entonces, no es solo una superficie habitable, sino un organismo capaz de sostener la vida en sus entrañas. En América Central, exploraciones en 1109. Cenotes y ríos subterráneos han revelado sistemas complejos con fauna desconocida, peces ciegos, crustáceos sin pigmento y especies adaptadas a oscuridad absoluta. Cada descubrimiento confirma que la vida bajo tierra no es un accidente, sino una constante ecológica. Si estos ecosistemas naturales existen, ¿por qué no habrían existido en mayor escala durante la prehistoria, cuando los humanos pudieron haber buscado refugio en la oscuridad para escapar de glaciaciones o cataclismos? Algunos investigadores especulan que estas condiciones podrían haber favorecido la adaptación de comunidades humanas subterráneas, conservando sus conocimientos y habilidades lejos de la superficie hostil. El estudio de cavernas artificiales también revela similitudes con los mitos antiguos. Muchos túneles y ciudades subterráneas antiguos
Se construyeron cerca de recursos naturales, fuentes de agua, depósitos de minerales y pasadizos que conectaban distintas áreas. Esto coincide con lo que la biología y la geología modernas nos enseñan. La vida bajo tierra requiere planificación estratégica. No es solo un refugio, sino un ecosistema cuidadosamente equilibrado. La alineación entre los antiguos relatos y los descubrimientos científicos actuales sugiere que estos mitos pueden haber tenido un origen más literal de lo que imaginamos. En la exploración moderna de cuevas y minas profundas, cada hallazgo se convierte en un puente entre ciencia y mito. Lo que antes se consideraba imposible ahora tiene base experimental. Sistemas subterráneos donde la vida prospera, cavernas que podrían albergar asentamientos humanos, corredores naturales que conectan regiones geográficas y una capacidad asombrosa de adaptación. La naturaleza ha demostrado que la vida puede existir donde no hay luz, donde la presión es extrema y donde los recursos son limitados. La tecnología humana parece estar simplemente siguiendo esos mismos principios, creando ciudades subterráneas que podrían algún día replicar en escala lo que ya la Tierra permite de manera espontánea. Todo esto nos invita a reconsiderar nuestra relación con el subsuelo. Lo que alguna vez fue objeto de superstición o de miedo, hoy se transforma en posibilidad. Los ecosistemas subterráneos que desafían la vida conocida, las cavernas donde organismos inesperados prosperan, y los proyectos urbanos que buscan aprovechar el espacio profundo muestran que los antiguos mitos sobre el inframundo podrían ser mucho más que relatos simbólicos. La ciencia, sin proponérselo, comienza a hacer realidad la visión de una humanidad que puede vivir bajo tierra, un sueño que los mitos conservaron durante milenios y que ahora adquiere forma tangible gracias a la biología, la geología y la ingeniería modernas. Quizá lo que los antiguos llamaron inframundo no era un lugar mágico, sino un reflejo intuitivo de la capacidad del planeta para sostener la vida en sus entrañas. Y mientras la ciencia sigue explorando, cada descubrimiento reabre la posibilidad de que algún día comprendamos completamente que la Tierra tiene un doble mundo, oculto bajo la superficie, listo para sorprendernos con su resistencia y misterio. La línea entre mito y realidad se vuelve difusa y nos hace preguntarnos, ¿qué secretos aún permanecen dormidos bajo nuestros pies, esperando que la humanidad los descubra? A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una fascinación constante por lo que se oculta bajo sus pies. Desde los relatos sobre el Duat egipcio hasta las leyendas de Xibalbá y Agarthy, el inframundo ha sido un espejo donde proyectamos nuestros miedos, deseos y preguntas más profundas. Nos invita a reflexionar sobre lo desconocido y nos recuerda que, aunque temamos la oscuridad, es allí donde reside la oportunidad de comprendernos a nosotros mismos. Descender al inframundo, ya sea literal o simbólicamente, siempre ha sido un acto de valentía. Enfrentarse a la sombra para emerger renovado, entender el ciclo de la vida y la muerte, y reconocer que cada final contiene un nuevo comienzo. El deseo de explorar lo oculto no es solo geográfico, es esencialmente humano. Queremos saber de dónde venimos, cómo surgió la vida, qué secretos esconde el planeta y, más aún, qué misterios guardamos dentro de nuestra propia mente y espíritu. El inframundo funciona como metáfora de esa exploración interna. En sus túneles y cavernas imaginarias se esconden nuestras dudas, nuestras pérdidas, nuestros traumas, pero también nuestra creatividad, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de transformación. Cada mito, cada relato antiguo, cada leyenda que habla de civilizaciones subterráneas es también un recordatorio de nuestra necesidad de mirar hacia adentro, de atrevernos a descender en la oscuridad para encontrar nuestra propia luz. Al pensar en la idea de un mundo subterráneo,
podemos imaginar civilizaciones perdidas y ciudades ocultas, pero la enseñanza más profunda quizás sea que los mundos invisibles existen dentro de nosotros. Cada emoción reprimida, cada memoria olvidada, cada anhelo inconsciente es un túnel que nos conecta con nuestra esencia. Así como los antiguos buscaban refugio bajo la tierra durante catástrofes o buscaban sabiduría en cuevas y túneles secretos, nosotros también buscamos protección y conocimiento en los recovecos de nuestra mente y corazón. Lo que la superficie oculta, lo que parece inaccesible, contiene en realidad la clave para comprender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. El miedo a la oscuridad, que ha acompañado al ser humano desde siempre, es también una parte vital de esta experiencia. No se trata de terror irracional, sino de respeto hacia lo desconocido. La oscuridad nos enseña humildad y paciencia. Nos obliga a avanzar con cuidado, a escuchar más allá de lo visible, a confiar en nuestros sentidos y en nuestra intuición. Así como en los relatos antiguos, los héroes descendían al inframundo para enfrentar desafíos y adversarios, nosotros descendemos al interior de nuestra psique para confrontar nuestras dudas, nuestras limitaciones y los aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Solo al hacerlo podemos transformarnos, emerger con claridad y continuar nuestro camino con mayor comprensión. El inframundo también nos recuerda que la historia de la humanidad es más compleja de lo que aparenta. Las civilizaciones que nos precedieron, los pueblos que desaparecieron o se transformaron, los lugares que ahora yacen enterrados, todos ellos son ecos de nuestra propia capacidad de adaptación y supervivencia. La tierra misma guarda secretos bajo su corteza, ecosistemas sorprendentes, túneles naturales, cavernas profundas donde la vida persiste contra todo pronóstico. Estos fenómenos nos muestran que la existencia no se limita a lo que vemos. La vida siempre encuentra caminos invisibles, formas inesperadas de sostenerse y desarrollarse. En este sentido, los mitos del inframundo son recordatorios de que hay más en el mundo de lo que percibimos con los ojos. La conexión entre pasado y presente se hace evidente cuando comprendemos que los antiguos intentaban transmitir enseñanzas universales a través de símbolos y relatos. No importa si no existieron civilizaciones que vivieran permanentemente bajo tierra, la verdadera lección reside en cómo percibimos la vida y nuestra propia existencia. Al imaginar mundos ocultos, túneles secretos y ciudades subterráneas, aprendemos sobre la resiliencia humana, sobre la creatividad frente al peligro y sobre la capacidad de transformar el miedo en conocimiento. Cada historia de descenso es una invitación a la introspección y a la exploración consciente de nuestra propia oscuridad. El inframundo, entonces, no es solo un lugar físico ni un mito lejano, es un reflejo del alma humana. Cada uno de nosotros lleva un mundo subterráneo dentro, emociones, recuerdos, talentos y miedos que esperan ser descubiertos y comprendidos. Descender a este inframundo interno es un acto de coraje, una forma de encontrarse con la verdad más profunda y de reconocer que incluso en la sombra más intensa puede surgir la luz. La oscuridad no es enemiga, sino maestra, que nos enseña a valorar la claridad y a encontrar significado en la experiencia de vivir. Si miramos más allá de la superficie, si aprendemos a aceptar el misterio en lugar de temerlo, descubriremos que el inframundo nos ofrece un regalo inesperado, la posibilidad de crecer, de transformar nuestro miedo en sabiduría y de reconocer que cada desafío, cada pérdida, cada túnel oscuro en nuestra vida contiene una chispa de verdad. Tal vez no haya ciudades ocultas ni civilizaciones enteras bajo nuestros pies, pero sí existen mundos invisibles en nuestro interior,
y explorarlos nos convierte en viajeros de una geografía que no está marcada en mapas, sino en la conciencia. En última instancia, el mito del inframundo nos invita a contemplar nuestra propia vida como un viaje entre luz y sombra, entre superficie y profundidad. Nos recuerda que lo desconocido no siempre es peligroso. A veces es la clave para la comprensión, la innovación y la transformación personal. Mirar bajo la tierra es también mirar dentro de nosotros mismos y aprender a reconocer, abrazar y aprender de lo oculto. Allí, en la oscuridad, podemos hallar no solo misterio, sino también claridad, no solo miedo, sino también fuerza, no solo ausencia, sino también una chispa de verdad que nos guía hacia la luz. Al final, la historia del inframundo nos enseña algo esencial, que el viaje más importante no siempre es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia los túneles invisibles de la mente y el corazón, hacia los secretos que todos llevamos dentro, y al recorrerlos, aunque sintamos miedo o incertidumbre, descubrimos que la oscuridad no es el fin, sino el principio de un conocimiento más profundo, de una comprensión más plena y de la certeza de que incluso en la noche más profunda siempre puede brillar una luz que nos guíe.